Ahí sale que ya están en YouTube Live. ¿Ya estamos conectados en YouTube? Perfecto, Sí, verdad, Parece que ya sí. estamos transmitiendo. Entonces, ¿les parece sí, que ya está. comencemos oficialmente con el ciclo? Excelente. Muy bien, Estoy muy, entonces muy ansiosa. iniciamos entonces. Primero que todo, muy buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Camila Miranda Barceló, soy profesional del programa de Alianzas Internacionales del Proyecto Ingeniería 2030 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El Consorcio 2030, integrado por la Universidad de Concepción, la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a través de sus programas de alianzas internacionales y en conjunto con el Centro de Innovación Digital Latinoamericano CIDLA, les agradece su participación en la tercera y última jornada del programa de divulgación científica Engineering Connection. Les recordamos que el objetivo del programa Engineering Connection es fortalecer y visualizar los vínculos que tiene la ingeniería y la innovación en la respuesta a problemáticas sociales y de contingencia para reforzar la cooperación y potenciar oportunidades de aprendizaje interdisciplinar. En esta tercera y última instancia, se abordará la temática Startups y Community Engagement, cómo innovar en modelos de desarrollo para enfrentar crisis sociales. Contaremos con la participación desde Estados Unidos de Alfonso Martínez, MBA del MIT Sloan, codirector del MIT COVID-19 Challenge y cofundador de OI. Y desde Argentina nos acompaña Gabriel Deoli, presidente y fundador del Instituto para el Desarrollo Exponencial en Latinoamérica, IDEX, business mentor, inversor ángel y empresario. En esta jornada también nos acompaña Dayana Echeverría, coordinadora general de Valparaíso Makerspace de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Deseo recordarles que esta conferencia se realiza a través de Zoom Webinar. Esto significa que proyectaremos solo la pantalla de los panelistas y los asistentes podrán realizar sus preguntas en el chat común, habilitando la opción Escribir a todos o a través de la sección Q&A. Les contamos que también estamos transmitiendo a través de YouTube Live y que se encuentra habilitado el chat para realizar preguntas si así lo desean. Al final de las ponencias vamos a generar el conversatorio entre los panelistas y los asistentes respondiendo las preguntas que ustedes hayan realizado durante las presentaciones. Sin más que agregar, y para dar inicio, los dejo con Dayana Echeverría, nuestra moderadora de esta jornada. Muchas gracias, Camila. Voy a compartir pantalla, así que me avisan si lo hice bien. ¿Se ve perfecto? Perfecto. Sí, ahí la vemos bien. Muy bien. Buenísima. Ya. Bueno, en primer lugar, hola a todos y a todas, a quienes nos acompañan y a quienes verán esta fantástica presentación, y también a quienes después la verán disponible en las plataformas virtuales, como señala Camila anteriormente. Soy Dayana Echeverría, coordinadora general de Valparaíso Makerspace, este espacio creativo y tecnológico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en donde nuestra principal misión es impulsar en la cultura del prototipado mediante la experimentación y la colaboración en emprendimientos dinámicos. En primer lugar, quisiera agradecer esta maravillosa oportunidad y el estar presente en este evento, así que muchísimas gracias al Consorcio Ingeniería 2030 y al Centro de Innovación Digital Latinoamericano. Para mí en el día de hoy es un privilegio poder moderar ante dos grandes expositores realmente de talla internacional como lo son Alfonso y Gabriel. Estoy muy ansiosa de la presentación, así que les voy a dar muy rápido a mi parte, que es más o menos contextualizar el día de hoy, así que comencemos. Como señala Camila, hoy abordaremos Startup y Community Engagement, cómo innovar en modelos de desarrollo para enfrentar crisis sociales. Voy a la siguiente slide. ¿Cómo estamos hoy? En Chile, esta pandemia llega el 3 de marzo y se instala sobre un contexto de movilizaciones sociales más conocido como el estallido social que comienza el 18 de octubre. El mundo, y Latinoamérica en particular, está cambiando de un modo en el que el futuro aparece como un lugar incierto, lleno de preguntas y desafíos, y que probablemente exigirá a la empresa repensar sus estrategias de corto y mediano plazo. Si vemos la situación actual, y según datos de la CEPAL, principalmente las proyecciones de crecimiento o desaceleración que va a vivir Latinoamérica y el Caribe proyecta una caída del PIB
alrededor de sobre el 5%. También el valor de las exportaciones disminuirá sobre el 15%, y además esta caída del PIB y el desempleo generará un aumento de pobreza de más de 30 millones de personas. Las medidas de distanciamiento social para contener la pandemia están afectando a las pymes, ya sea por la reducción verificada en la demanda de bienes y servicios, como por la menor disponibilidad de insumos y mano de obra. Según estudios del Banco Interamericano del Desarrollo, 8 de cada 10 emprendimientos señalan que están siendo fuertemente afectados por la crisis. Por su parte, los emprendimientos de sectores de empresas tecnológicas o empresas dinámicas, eh, que por un lado tenemos las menos afectadas, son las empresas tecnológicas que alrededor del 29% dejó de facturar, mientras el lado más oscuro lleva a las empresas del sector de turismo y entretenimiento, que son del 88% a nivel latinoamericano, que ha dejado de facturar producto de esta gran pandemia. Tenemos noticias a diarios como esta, por ejemplo, el 67% del PIB de Latinoamérica son de sectores realmente afectados por la pandemia. Tenemos la cara y el sello, como por ejemplo es el gran auge del e-commerce, donde ha crecido exponencialmente, mientras el turismo ha caído fuertemente. Tenemos noticias como esta que quizás veíamos y ahí más adelante vamos a tratar temas similares, como si hubiésemos hecho un FODA hace 5 meses atrás o 6 meses atrás, de cómo empresas, startups como Airbnb podrían haber tenido una gran amenaza. Estaba muy lejos que quizá una pandemia, el fin del mundo, la iba a derrotar, y tenemos titulares como este. Tardamos 12 años en construir la empresa y perdimos casi todo en semanas. A nivel nacional, en Chile, regional, específicamente en Valparaíso, se hizo una encuesta en donde se preguntaba qué tan afectado se ha visto su negocio luego de contingencias como el COVID y el estallido social. Y en donde el 73,8% de las pymes dice que mucho, que les ha afectado fuertemente. Si bien es cierto, y yo a mi corta edad y quizás de muchos de los que están presentes, nunca hemos vivido una atmósfera de tanta incertidumbre. A los emprendedores se les enseña muchísimo a través de metodologías Lean Startup, etcétera, que son emprendimientos dinámicos que viven bajo altos riesgos producto de la incertidumbre, pero hoy en día nos pasa que la incertidumbre se vive en todo tipo de ámbitos. La tenemos, nadie sabe qué va a pasar de aquí a un mes más. Existen proyecciones, pero estas proyecciones son más de buenos deseos e intenciones de lo que va a pasar ciertamente. Esta incertidumbre va a permanecer y vamos a ver que cada vez es mayor, pero aquí es donde nace el espíritu emprendedor, en donde podemos ver a través de la incertidumbre una oportunidad, y estas oportunidades quizás, y muchas veces lo hemos conversado, va a haber innovación, y este concepto de innovación que tanto hemos promovido va a ser quizá una innovación nueva, y muchas veces hemos dicho que la innovación no necesariamente es inventar la rueda, sino transformar lo existente, pero esta pandemia nos invita a eso. Quizás es momento de inventar la rueda nuevamente, es momento de crear cosas que nunca antes hemos visto y tener esa capacidad y motivación de poder hacerlo. Cambia, todo cambia. Vemos nuevas tendencias, entendiéndose que las tendencias no son una moda, son cosas que vienen para quedarse y cambiar nuestras generaciones. También vemos que las generaciones tienen diferentes comportamientos y hábitos a nivel de consumidores. Los millennials nos comportamos muy distintos a los baby boomers, y así sucesivamente. Voy al siguiente slide. Aquí quisiera citar a uno de mis grandes inspiradores de la vida, Einstein, que hace décadas atrás generó esta frase, y nos damos cuenta que aún así, hoy en día, quizás es una frase que debe predominar dentro del ecosistema de innovación y emprendimiento, es: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Y aquí dejo de preguntas y le advertí a Alonso y a Gabriel que los voy a llenar de preguntas. Cómo la creatividad juega un rol importante para salir de esta crisis. Qué tan importante es ser creativos y creativas para salir de esta crisis y poder reinventarnos. Por ejemplo, no todo es tan malo, las crisis siempre son oportunidades de crecimiento y mejora. Vemos titulares de cómo emprendimientos se han reinventado, acá tenemos muchísimo. Y también
las preguntas de hoy en día es cómo cambiarán nuestro hábito de consumo, siendo que, por ejemplo, estas tendencias, y yo como consumidora ahora mismo hablando, tengo mucho miedo de que, por ejemplo, un familiar o yo misma me pueda contagiar. Entonces existen tendencias de como la economía low touch, estas economías de bajo contacto que van a empezar a reinar la forma en que se hacen negocios, de cómo se innovan en los modelos de negocio. Acá dejo una sentencia que quizás puede quedar en discusión o no, o de reflexión. Hay algunas personas desde ya que están asegurando que el mundo post-COVID, el bienestar social no será posible sin la transformación digital. Y quizás lo estamos viendo desde ya, en donde pymes, de la medida más básica, necesitan habilitar sus canales de distribución para poder comercializar. ¿Cómo adaptarse rápidamente siendo pyme? ¿Cómo enfrentamos esta transformación solos o con redes de apoyo? A través de esta misma encuesta del Banco Interamericano del Desarrollo, les preguntaron a quiénes los emprendedores recurren para sus redes de apoyo ante la crisis. Primero, solamente al equipo emprendedor, y aquí es una señal de alerta o de alarma, o como se le pudiese ver, es que solamente al 10% acude al gobierno nacional y al 4% a centros de emprendedores asociados a empresas. Entonces, cuando hablamos de innovación, la importancia de la triple hélice, donde el Estado, la industria y la academia juegan un rol muy importante, como es, por ejemplo, cómo nosotros como universidades, promotoras del conocimiento, hacemos y damos difusión de conocimiento para enfrentar esta crisis. ¿Cuáles y cómo deben ser las políticas públicas en pro del emprendimiento y así poder buscar el desarrollo económico y el bienestar social para mitigar esta fuerte caída de nuestra producción? A nivel de políticas públicas, y hablando de Chile, encontramos diferentes, acá hay algunos titulares de noticias, como por ejemplo ha sido el crédito de COVID-19 entregado por el Banco de Estado. Tenemos otra que es reto de innovación de la Corfo y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y aquí me detengo un poco porque como Valparaíso Makerspace fuimos uno de los 13 proyectos que adjudicamos esta iniciativa, que básicamente busca tratar de generar y apoyar la industria nacional y cómo entregamos una solución hacia el sector de salud mediante innovación, y pudiendo así conectar estas tres hélices, o sea, esta triple hélice: primero la academia entregando y difundiendo conocimiento, el Estado como motor de que esto suceda, y finalmente nuestra intención como equipo Makerspace, que es dentro de esta fabricación de escudos faciales, es vincularnos con la industria y que esta industria pueda fabricar en masa y específicamente la industria del plástico esta solución. Y además es una solución que está en pro de la sociedad y de forma totalmente gratuita. Tenemos otras noticias y ahí un poquito de lo que nos va a contar Alfonso sobre las iniciativas como el MIT COVID Challenge. Súper buena, o sea, yo estuve investigando, pero ahí vamos a dejar que Alfonso nos cuente. Y también se hizo una encuesta: cuáles son las principales demandas de los emprendedores ante la crisis en relación a políticas públicas. Y muchos apuntaban a capital de semilla, a la postergación del pago de impuestos, a créditos para el capital de trabajo, reducción de tarifas de servicio, etcétera. Entonces ahí hay que ver si se están aplicando en Latinoamérica, cómo se está haciendo. Y una cosa súper importante que he escuchado mucho y quizás es muy cierto, desde ya a nivel global se nos dice que para Latinoamérica es otra década perdida de crecimiento, que esta pandemia no ha retrocedido todo lo que crecimos en una década y ya hemos perdido otra vez ese crecimiento de ser una economía emergente a pasar a una economía desarrollada. Entonces, una pregunta más que les dejo: ¿hacia dónde deben apuntar las políticas públicas? Aprovechando la presencia de Alfonso y en comparación a economías emergentes como la vive Chile y Argentina, ¿existe o no diferencia entre el ecosistema de innovación y emprendimiento de economía avanzada versus la economía emergente? ¿Cómo impulsamos la innovación en plena crisis? Mucho se ha hablado de cómo salimos adelante de esta crisis y qué es lo importante. Y dentro de las conclusiones que he podido recabar y escuchar de muchos autores es el volver a pensar y actuar en comunidad. ¿Y qué significa el actuar y pensar en comunidad? Es que la confianza sea la base de las relaciones, la interdisciplina
y la colaboración. Pero nuestra gran pregunta, y sobre todo si desde un país que estamos en plena crisis política, es cuánto se colabora para innovar, por qué es tan importante colaborar para innovar y cómo se promueve la interdisciplina en economías emergentes. Es urgente construir desde la confianza, la interdisciplina y la creatividad, pero ¿cómo y cuándo, con quiénes y dónde? Eso es súper importante y estas son preguntas que la dejo acá sobre la mesa, en este caso, sobre el computador. Y tenemos un desafío mayor, que es un cambio de mindset, de mentalidad, pero ¿hacia dónde debe apuntar este cambio de mindset? Reimaginar profundamente las formas que tiene el progreso, cómo podemos suavizar el golpe económico que significa el coronavirus. O sea, sin lugar a dudas, este es un gran desafío. Dicen, esto es comparable solo a la crisis del 29, a esta gran depresión económica, y esta pandemia solo se compara a lo que pasó hace 100 años atrás. Así que eso, no dejo, termino este gran contexto para dejar con usted a Alfonso Martínez, MBA del MIT en Sloan, codirector del MIT COVID Challenge y cofundador de AUGI. Así que dejo a Alfonso acá disponible. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Dayan. Muchísimas gracias. Déjame yo empezar a compartir pantalla. Y por favor, si me pudieras confirmar cuando la puedas ver. Está perfecto. Perfecto. Bueno, Dayan, increíble presentación. Realmente muchísimas gracias por esa introducción. Nos has planteado una serie de preguntas muy buenas. Ahí capturé un par que trataré de comentar en lo que pueda, y lo que no pueda, yo sé que Gabriel hará un trabajo increíble en comentando sobre ellas, y si no tenemos más tiempo para preguntas. Pero antes que todo, quería rápidamente presentarme ante la comunidad aquí presente. Mi nombre es Alfonso Martínez, yo soy de la República Dominicana y vivo hoy día en Estados Unidos. Justo estoy en Boston, soy recién graduado del programa de MBA de MIT, y es un honor para mí realmente haber sido invitado para este panel y poder compartir con ustedes mi experiencia como emprendedor y mi perspectiva que he desarrollado aquí en Estados Unidos. Esta conversación la voy a enfocar en la interdisciplina y qué tan necesario y qué tan importante es tener equipos interdisciplinarios en cualquier tipo de innovación, específicamente en el emprendimiento, y cómo eso yo lo he visto manifestarse en el MIT, lo he visto manifestarse en mi propio startup, y lo he visto manifestarse por diseño en el MIT COVID-19 Challenge, el cual Dayan comentó, que yo soy el codirector de esa iniciativa, y la comentaré un poquito. Un poquito sobre mí. Bueno, ya les comentaba, yo soy de República Dominicana, específicamente de Santo Domingo. Pueden ver ahí el mapa de mi ciudad, en el Caribe. Pero tengo en Estados Unidos ya unos años. Cursé la universidad aquí, hice economía y empecé mi carrera profesional en consultoría. Me enfoqué en el ámbito de salud aquí en Estados Unidos. Me encantó la industria de salud y me quedé en esa industria. Pasé unos años como consultor y luego me pasé al mundo de tecnología. Me uní a una compañía llamada Athena Health, la cual es una compañía de fichas médicas electrónicas aquí en Estados Unidos. Y me encantó trabajar en esa industria. Y esa fue como mi primera introducción al mundo de startups. Yo en Athena Health estaba encargado de desarrollar lo equivalente a un App Store que Athena Health estaba montando. O sea, yo trabajaba con muchos startups enfocados todos en el ámbito de salud, que se integrarían a la plataforma de Athena Health de una manera tal que pudieran proveer sus servicios a los doctores y usuarios de esa plataforma. Y eso me encantó trabajar con startups. Yo hice muchas cosas relacionadas a startups, todo de trabajar directamente con esas organizaciones a organizar hackathons durante mi tiempo en Athena. Y bueno,
durante esos años yo efectivamente me dije a mí mismo, decidí que quería cambiar de ser la persona que trabajaba con el startup a ser el emprendedor en sí. Y por eso vine a MIT. Vine con esa mentalidad y ese propósito de empezar una compañía enfocada en el ámbito de la salud y tecnológica. Algo que le pudiera ayudar a un grupo de pacientes, a un grupo de usuarios, mejorar su calidad de vida. Y empezó una compañía llamada Augie, que representa Augmented Gastroenterology, o sea, gastroenterología aumentada, y la cual está enfocada en ayudar a personas con problemas gastrointestinales, así como lo son síndrome de colon irritable o colitis, ayudarles a esas personas a documentar sus síntomas de una manera más inteligente y poder entender sus síntomas, dado que puedan tomar acción para reducirlos. Y eso fue una experiencia increíble. Hablaré un poquito más sobre esa en 2 minutos. Pero ya, bueno, la última que ha mencionado Dayan es esta iniciativa que se ha dado los últimos 3 meses, llamada el MIT COVID-19 Challenge. Y ha sido efectivamente una serie de hackathons virtuales, todos enfocados en la crisis del COVID-19. Todos enfocados con la idea de desarrollar soluciones, proveer una estructura para que equipos se formen, para que desarrollen soluciones que tengan un impacto en la crisis. Y nuestro último evento, del cual yo estoy muy, muy orgulloso, y aquí muchos en la llamada, espero que algunos hayan participado. Yo sé que Gabriel fue parte de ello porque su organización fue parte de los colaboradores que nos ayudaron a hacer una realidad. Fue el Latin America versus COVID-19, el cual fue, así como dice el nombre, enfocado en Latinoamérica. Y fue increíble. Pero bueno, hablando de interdisciplina, empecemos un poquito con, así como le comenté, quiero hablar un poco de interdisciplina en el MIT, como yo lo he visto, una institución académica aquí en Norteamérica que se enfoca mucho en que el emprendimiento se base en diversidad de perfiles y que los equipos tengan representación de diferentes facultades. Y hablaré de eso un poco en un segundo. Luego hablaré de Augie y luego hablaré del COVID-19 Challenge. Primero en MIT. En MIT, esta diapositiva es una diapositiva que he visto utilizar, un par de veces en MIT, que describe, creo yo, de una manera graciosa el ecosistema de emprendimiento en MIT. Hay muchísimos programas en el instituto. Esta institución académica, la cual es una institución académica realmente basada en mucha ingeniería, tiene facultades de negocio como la que yo cursé, tiene facultades de desarrollo urbano, facultades de muchas otras, realmente tiene muchas facultades, pero en su mayoría tienen muchos ingenieros. Y ellos se han enfocado en que todas las oportunidades relacionadas a emprendedurismo o emprendimiento, que sean o en el aula con una clase o en programas dinámicos como lo que pueden ser el 100K, que es una competencia, o lo que pueden ser clubes, o lo que pueden ser fondos que tienen disponibles en el instituto, que sean todos agnósticos de la facultad, agnósticos de un grupo específico de estudiantes. Así como, por ejemplo, aquí tengo un par de ejemplos que a mí siempre me parecieron increíbles. El Legatum Center que tengo aquí, el logo, es sencillamente un grupo dentro de MIT que se enfoca en desarrollar emprendedores enfocados en mercados emergentes. Y cuando uno ve esos emprendedores y los perfiles que participan en ese programa, son perfiles muy diversos. Y son perfiles diversos por diseño, porque existe la creencia y realmente la evidencia de que equipos con diferentes perfiles son equipos que realmente tienen una mayor probabilidad de éxito en el futuro, por el simple hecho de que al tú tener perfiles diferentes representados en una conversación, tienen una conversación más
diversa y más compleja, porque ves cosas que no salen a colación, cosas que no son necesariamente obvias para un grupo o para el otro. Para darle un ejemplo concreto, le menciono el MIT Delta V, lo cual es la aceleradora del verano que MIT provee, un programa competitivo que le permite a estudiantes que están desarrollando sus startups a participar en un programa concreto de 3 meses, muy similar a otras aceleradoras. Yo participé en este programa el verano pasado y es increíble. Y el programa se enfoca y se enorgullece en tener representación de todas las facultades dentro de MIT y de muchas áreas fuera de MIT. Aquí le dejo los números de este año pasado de que teníamos mucha representación de la Facultad de Administración, de Negocios, del MIT Sloan School of Management, pero también muchos de ingeniería, muchos fuera de MIT, muchos programas conjuntos que son programas que son ingeniería más otra cosa, muchas veces más administración, que son de 2, arquitectura, ciencias y de otras universidades también. Esto permite que los equipos sean equipos que no vayan a colapsar por el hecho de que les falta una perspectiva, sino que mientras más diversidad de perfiles y de ideas que se representen que estén en la mesa, que se representen en el equipo, más fácil es para el equipo identificar qué falta, ¿verdad? Eso es usualmente el resultado de tener un equipo interdisciplinario. Bueno, ahora hablando un poquito de Ogi, de mi experiencia personal como emprendedor, les cuento un poco, como le comentaba, la idea de Ogi es desarrollar una aplicación, o desarrollar maneras, no tiene que ser una aplicación, pero ser maneras que le ayuden al individuo que sufre de síntomas que no se entienden muy bien por qué, síntomas gastrointestinales, ayudarles a entender el por qué lo sufren. La idea aquí era documentar de manera inteligente los síntomas y la dieta y crear efectivamente análisis de esto que pudiera dar información concreta para tomar pasos y controlar sus síntomas al paciente. Todo empezó con la idea de, bueno, mi co-founder y yo empezamos todo con la idea de cómo podríamos aumentar la frecuencia y precisión de las mediciones clínicas que se hacen desde el hogar utilizando dispositivos o aparatos ya disponibles de manera amplia. Obviamente estoy pensando en Estados Unidos particularmente, donde pensamos en los teléfonos inteligentes como ese aparato, ese dispositivo que ya muchos tenían disponibles. En mercados emergentes es diferente, pero la idea todo surgió de ese concepto y de un desarrollo tecnológico. Aquí mi co-founder, el cual ahora comento su antecedente, pero él desarrolló, utilizando inteligencia artificial y visión computacional, una manera de documentar la escala Bristol, la cual caracteriza propiedades clínicas de heces fecales humanas. ¿Cómo caracterizar eso? Desde un teléfono. Aquí les enseño un pequeño demo que desarrollamos al principio, y esto fue hace casi 2 años, creo. No, fue hace 2 años, en verdad. De cómo esto funcionaba con masilla. Así que es un ejemplo adecuado. Bueno, empezó todo de un desarrollo tecnológico, pero ¿qué necesitábamos para tomar este desarrollo tecnológico y desarrollar y crear un startup de ello? Bueno, necesitábamos diferentes perfiles representados. Nosotros al principio de nuestra historia como equipo, primero David, mi co-founder, y yo, nos unimos porque reconocimos que teníamos perfiles que se complementaban. Él es un matemático que estaba haciendo su maestría en ciencias computacionales y ahora justo está haciendo una maestría en epidemiología. Y yo soy una persona con experiencia en la industria, experiencia en cómo desarrollar productos tecnológicos y cómo llevarlos al mercado, en este mercado norteamericano. Pero vimos también que nos faltaba experiencia en cuanto a el ámbito médico, la medicina, cómo funciona
el sistema gastrointestinal. O sea, lo conocemos así, lo conocimos un poquito, pero realmente nos dedicamos para trabajar con doctores que nos podían instruir, que nos podían dar buena guía antes de desarrollar un producto que se adecue a sus necesidades y a sus conocimientos. Y de igual manera lo hicimos con dietetistas o nutricionistas que se enfocaban en este tipo de pacientes, este tipo de usuarios, para complementar nuestro entendimiento del mercado, nuestro entendimiento del problema y de tal manera desarrollar un producto más completo. Y al final desarrollamos un producto que se dio muy bien. Yo encuentro, hicimos un trabajo muy bonito, levantamos algo de capital el verano pasado, y bueno, ya le cierro la historia de Oggy. A principios de este año aprendimos muchas cosas a través de este proceso entero. Yo he aprendido muchísimo. Por una de las cosas que aprendimos fue la necesidad de cambiar nuestro modelo de negocios. Y bueno, y a medida que fuimos cambiando nuestro modelo de negocios, vimos una oportunidad con un colaborador con quien trabajamos muy fuertemente durante el 2019. Vimos una oportunidad de venta. A ellos les interesaba muchísimo nuestra tecnología. Nosotros ahora estamos integrando Oggy a esa organización. Así que ya Oggy hoy día está siendo, bueno, ya integrada a otra organización, pero fue una gran experiencia de ver cómo de un desarrollo tecnológico se pudo desarrollar un cambio, o se puede desarrollar una aplicación que pueda tener un cambio, un impacto en un grupo de pacientes. Y es lo que yo creo que ahora toca que hagamos nosotros emprendedores en este mundo de post-COVID-19. La idea así como le comentaba anteriormente, la idea del MIT COVID-19 Challenge nació realmente de mi necesidad de hacer algo por esta crisis. Yo me sentía inútil a mediados de marzo, cuando la crisis realmente impactó a Estados Unidos, y yo dije, yo quiero hacer algo. Pensé en el modelo de hackathons que ya yo había adoptado, ya tenía experiencia con este modelo en el pasado, y contacté a una persona de un perfil completamente diferente al mío. Contacté a un individuo que sí tenía mucha experiencia haciendo hackathons también, pero que es doctor y que tiene un doctorado en bioquímica. Ahora se me olvida su doctorado. Pero un perfil completamente diferente al mío. Pero su entendimiento del problema y el mío, los dos teníamos una misma misión. O sea, era muy fácil, y muy claro que los dos queríamos tener un impacto ante la crisis, de hacer algo inmediato. Y los dos estábamos de acuerdo que el modelo de hackathons podía ser un modelo que podía catalizar y capturar esta necesidad o esta demanda de otras personas a través del mundo que querían hacer algo también y que todavía iban a estar en su casa. Conecté con él y nació esta iniciativa. Esta iniciativa en los últimos 3 meses ha sido realmente una muy bonita experiencia. Creo que una de mis mejores experiencias como parte de la comunidad aquí en MIT. Empezó a mediados de marzo y hemos hecho 6 eventos. Aquí los tengo representados, el último siendo el Latin America versus COVID-19. Recibimos a través de todos los eventos más de 10,000 postulaciones para participar en estos diferentes eventos. Lamentablemente no teníamos capacidad estructural para acomodar a todas las postulaciones, así que solo hemos podido aceptar 4,500. De igual manera, muchísimos mentores, mucho interés, no solo en crear soluciones, pero también en ayudar al desarrollo de soluciones. De igual manera, más de 2,000, y hemos tenido alrededor de 800 participando en los diferentes eventos. Más de 600 equipos se han formado en estos eventos y 100 equipos han ganado. Y aquí lo que no tengo el número, que lo estaba buscando y no lo puedo encontrar, es cuántos equipos han continuado. Mucho más de 100 continúan trabajando en sus proyectos, lo cual era la meta inicial nuestra. Nuestra meta no era crear 6 eventos bonitos, pero crear eventos que desarrollen equipos que continúen.
Han sido eventos muy globales que han sido realmente, o sea, más de 115 países representados. Y bueno, y aquí el último ha sido, aquí algo que quería mencionar rapidito, acabo de ver el tiempo y veo que estoy pasado de tiempo, así que perdón, Dayan y equipo, pero rapidito aquí, esto es un ejemplo de uno de nuestros eventos, específicamente en Latinoamérica, y bueno, pueden ver que hay muchísimos logos aquí. Estos son los colaboradores que nos ayudaron a hacer este evento una realidad de toda Latinoamérica, desde México hasta Chile. Y estos colaboradores representan todas las diferentes industrias que nosotros pensábamos que serían necesarias tener representadas. Tecnología, salud, academia. Tenemos muchísimas organizaciones de emprendedurismo que fomentan el emprendimiento en diferentes ubicaciones de Latinoamérica y muchas otras organizaciones bueno, hay muchas organizaciones en el aspecto financiero, en el aspecto económico, que de una manera u otra pueden colaborar, pueden ayudar o apoyar equipos a desarrollar soluciones que tengan un impacto directo en la crisis. Algo que acabo de apuntar aquí antes de ir a mi último slide es que parte de nuestro diseño en cuanto a identificar quién debería participar de un punto de vista de colaboradores, de participantes y de mentores, nosotros optimizamos por la diversidad de perfil. Nosotros optimizamos por diversidad demográfica, o sea, en cuanto a ubicación, edad, sexo, pero también diversificamos muy importantemente en cuanto a diversidad de perfil académico y o profesional. Así que no queríamos tener un hackathon de solo desarrolladores de software, o de solo doctores, o de solo personas con experiencia en negocios. Queríamos tener una diversidad ecuánime. Y creo que eso ha presentado gran fruto en los equipos que se han desarrollado. Bueno, ya mis últimas palabras, con esto voy cerrando, un poco de lo que yo considero que un grupo o una persona debería de hacer cuando quiere desarrollar un equipo interdisciplinario, es primero aceptar que probablemente estás viviendo en una burbuja. La mayoría de nosotros vivimos y colaboramos mayormente con personas que se parecen a nosotros. Entonces, reconocer que probablemente estás en una burbuja. Sal de tu burbuja. Haz el esfuerzo dinámico de tú poder interactuar con aquellos que no interactúas en el día a día, con otras profesiones, otras organizaciones, otros grupos. Interactúa con esas otras facultades si estás en el ámbito académico o profesiones. Y trata de identificar estratégicamente esas áreas de desentendimiento. ¿Dónde tienes una brecha? ¿Dónde hay una brecha entre lo que ese individuo entiende y lo que tú entiendes? Y en esas brechas son las oportunidades que un equipo interdisciplinario puede catalizar. Y bueno, y algo ya muy importante, una vez uno tiene un equipo de diferentes perfiles, es muy importante tener una estructura de comunicación y de feedback, o estaba pensando en la palabra de traducción, creo que la palabra sería como retroalimentación de equipo, porque sin ello, basado en mi experiencia, si tienes perfiles muy diferentes, si no tienes una estructura adecuada de comunicación y de feedback, es muy difícil trabajar, porque sí, el tener un equipo de diferentes perfiles representa mayor trabajo para conectar y comunicarse, pero con una buena estructura se puede dar. Bueno, les dejo rapidito con recursos. Creo que todos conocemos lo que es el Lean Startup. A mí este libro fue escrito inicialmente en inglés, Discipline Entrepreneurship, pero está traducido al español, La disciplina de emprender, por Bill Olet, un profesor en MIT, que me parece muy bueno. Sí, específicamente si vienes de un ámbito, de un lado técnico, me parece excelente porque provee una serie de pasos que son fáciles de seguir. Y el Y Combinator, obviamente. Pero con eso, Dayan, creo que o te lo paso a ti o se lo paso a Gabriel. A mí, Alfonso. Perfecto. Déjame dejar de compartir. Muchísimas gracias, Alfonso. Realmente inspiradora tu presentación y eso es lo que necesitamos en estos tiempos de crisis, inspiración para poder imaginar
y poder crear. Ahora, antes de comenzar con la segunda exposición, quisiera recordar a la audiencia que tendremos un espacio para responder preguntas al término de la presentación, y también que pueden enviar estas preguntas a través del chat. Aclarado lo anterior, damos paso a la presentación de Gabriel Déboli, presidente y fundador del Instituto para el Desarrollo Exponencial en Latinoamérica. Bienvenido, Gabriel, ya puedes comenzar a compartir pantalla. Ok, muchísimas gracias. Primero quiero agradecerles al consorcio por haberme invitado y realmente un honor poder acompañarlos y ver si les puedo dar algunas ideas, algunas pistas de qué veo yo de este proceso, de esta creatividad que nos está abordando, ¿no? ¿Ven la pantalla? La vemos muy bien. Perfecto. Se ve Muy bien. perfecto, sí. Bárbaro, gracias. Súper bien. A ver, lo primero que se me ocurría cuando me dieron la consigna para empezar a trabajar en esto fue pensar mi propio desafío como empresario, ¿no? A ver, les cuento para situarlos. Soy informático de profesión, tengo 57 años hoy. Diane, soy baby boomer, o por lo menos en el borde del baby boomer. Así que de alguna manera viví una época en la que podíamos hacer de nuestras propias ideas y materializar nuestros proyectos un camino que era tedioso, era complejo, ¿no? Lo que hice fue estar 20 años en el mundo corporativo, trabajando siempre en diferentes industrias como alguien encargado de la tecnología que aplicábamos en las compañías puertas adentro, hasta que un día dije, me parece que ya está el camino recorrido. Ya por el año 97 decidí armar mi propia compañía. Un gran desafío, dado que no había tampoco una cultura todavía adoptada aquí en la región, en nuestro país inclusive mucho después, el hecho de empezar a pensar en mentorías, como bien mencionaba Alfonso, pensar en acompañamiento interdisciplinario, era muy complejo. De hecho, ¿qué nos pasó? 3 personas de la misma compañía decidimos hacer una empresa, los 3 del mismo perfil. Claramente fue navegar contra la corriente, ¿no? Logré vender esa empresa en fin del 2012 y cerramos la oportunidad en primer trimestre del 2013. Y lo que hice en estos últimos 12 años fue vincularme al mundo emprendedor, vinculado a un par de universidades en las cuales hoy acompaño formación de mentores, desarrollo de acompañamiento con mentoría profesional, con mentoría de negocios, y me transformé en un inversor de riesgo. Yo digo que de facto, un día encontré que había proyectos que estaban interesantes para acompañar y los empecé a acompañar. Hoy son más de 15 startups que acompaño, soy angel, o ángel inversor, entro con fichas pequeñas, pero con mucho esfuerzo. Eso es lo que más me atrapa de poder acompañar los desafíos, ¿no? En la construcción de la compañía temprana. Este proceso que está viviendo de alguna manera Alfonso con su compañía, ¿no? Y me aproveché de esta sigla, o esta especificación que conocemos muchos, para plantearnos el antes y después del COVID, ¿no? Yo imagino digamos, un paradigma donde estábamos al 31 de diciembre en una situación muy cómoda respecto de cómo veníamos desarrollando nuestras actividades comerciales, nuestras actividades profesionales, y de buenas a primera entramos en pandemia. Todo el mundo adentro, nadie puede salir, y la realidad es que nos quedó los primeros meses de este año como el chip seteado con lo que nos pasaba antes, ¿no? De ahí un poco la angustia de todo el mundo esperando cuándo va a arrancar de vuelta esta situación normal, cuando en realidad la aceleración de los cambios que venimos sufriendo nos está marcando que la realidad ya está cambiando. Entonces, desde ese enfoque, yo lo que me planteo es, ¿dónde tengo el mindset desde el punto de vista organizacional, ¿no? Me centro en la pyme, que sufre tanto, ¿no? Mi empresa fue una pyme.
De hecho, yo creo que hubiera tenido que trabajar muchísimo en pensar co-creativa y colaborativamente en cómo reinventarnos. Y era una empresa de tecnología, era una empresa de software, debería tener el camino un poco más allanado, y sin embargo me lo imagino hoy y es muy completo. Y la realidad es que mucha gente de la que cruzo hoy, pymes a los cuales les doy algún acompañamiento desde la consultoría a esas pymes, todavía siguen parados al 31 de diciembre. A mí me preocupa mucho porque se quedan como iluminados pensando que ese 31 de diciembre va a volver, ¿no? Y va a volver cambiado, va a ser una versión diferente, ¿no? Esto es lo que estamos haciendo hoy, ¿no? En esta situación estamos. Hoy tenemos esta posibilidad que antes era eventual y hoy es todo el tiempo. La realidad es que nos permite esta movida de la pandemia poder ponernos en situación de compartir el espacio. Hoy estoy dando yo desde mi casa esta pequeña charla a todos ustedes. No tuve que viajar a Chile. Yo el año pasado creo que viajé 30, 35 veces en todo el año al país y fuera del país. Con lo cual gané un montón de tiempo. Ahora trabajo un poco más, ¿no? Perdimos la semana laboral, perdimos el tiempo que teníamos en familia, en pos de tratar de pensar qué hacemos después. Obviamente lo que nos dicen los diarios de cómo se va a readaptar o cómo se va a plantear el nuevo escenario, diarios, revistas, publicaciones, informes. A mí me llama la reflexión cuáles son esas habilidades que una pyme debería demandar de sus propios recursos, ¿no? Y tomo lo que decías vos, Dayan, del tema de cómo la creatividad pueda permitir una reinvención de la compañía. Bueno, creo que primero hay que repensar qué es lo que uno va a tener que hacer con toda la gente que lo acompaña, ¿no? Y ahí hay desde nueva formación, integración vertical y horizontal de las áreas, interdisciplina interna, innovación cerrada, adopción de innovación abierta. Yo creo que hay un montón de cosas a tener en cuenta que hoy está fácil de lograr, ¿no? Porque de alguna manera están disponibles desde montones de iniciativas. Tuve, como bien decía Alfonso, tuve la suerte de poder sumarme a la convocatoria. Aportamos mentores, aportamos estrategia de comunicación, recomendamos inclusive algunos proyectos que venían de la región. Y la realidad es que adhiero 100% a esto de conseguir la posibilidad de mezclar las interdisciplinas, ¿no? La pyme acá lo que va a tener que ver son algunos de estos puntos, ¿no? Es flexibilizar y adaptarse a lo que tenemos, aquellos que lo puedan hacer desde el home office, ¿no? Desde el trabajo en casa, poder aportar esa flexibilidad para que haya un poco más de comodidad. La organización y la planificación mejor del tiempo. A mí me pasa que estoy trabajando de 8 a 22, no hay chance de que lo baje y está mal. Yo debería organizarme mejor también. De hecho, es un debate en mi familia, un debate con la gente con la cual colaboro, ¿no? Porque la realidad es que uno no puede haber perdido el concepto de la semana laboral y el fin de semana y el descanso para uno. Todo lo que sea conocimiento tecnológico digital que enriquezca a los colaboradores que tenemos va a ser sumamente útil. Y ahí está la palabrita de la primera pregunta de Dayan, ¿no? Creatividad e innovación es central. Muchas empresas me están preguntando, bueno, ¿y cómo hago para ponerme en un proceso de creatividad interna? Bueno, hay herramientas, hay procesos, hay con quién vincularse para lograr eso, ¿sí? Y las habilidades comunicativas, digamos, más interpersonales, ¿no? Yo tengo alguna palabra clave planteada para este mismo contexto, que yo le llamo empatía digital. No es lo mismo dar una clase si uno no tiene la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. Acá no estamos teniendo la posibilidad de vernos en la misma aula, en el mismo espacio, poder compartir esto mirándonos cara a cara a los ojos, pero creo que se puede lograr y eso permite una conexión diferente con la gente. Son parte de las habilidades que uno tiene que pulir o adoptar o empezar a construir, ¿no?
¿Cómo veo yo el mundo post-COVID? Y con tendencias y cambios en el consumo. Yo parto de la premisa de que el consumo va a estar cambiando desde lo mismo que nos pasa a nosotros. O sea, nosotros hemos cambiado como consumidor, lo decías también, Diana, hemos cambiado un montón de costumbres. Y como somos fácilmente adaptables, nosotros en 3-4 meses hemos empezado a hacer cosas que ya parecen rutina. Aquí llevamos en Argentina 100 y pico de días, 105, 104 días de cuarentena, y ya hay cosas que se han implementado y están instaladas en el consumo de la gente. Con lo cual, si lo miramos desde el consumidor como el receptor final de cualquier cadena de valor, entender lo que nos pasa a nosotros como consumidor desde nosotros mismos y viendo lo que le pasa al otro, nos va a permitir definir nuevamente cuáles son las mejores estrategias para abordar los negocios que tenemos, ¿no? Así que ahí yo los invito también a ponerse creativos, a pensar cómo va a trabajar en su mente el cliente que tenía hasta el 31 de diciembre. Y anoche le decía a una empresa que le estoy asistiendo en un cambio de paradigma de su propio negocio, ¿no? Le digo, ¿a cuántos clientes de los que tenías al 31 del 12 le preguntaste cómo se sienten hoy? ¿Cómo van a consumirme hoy? ¿Qué necesitan hoy? Ninguno, me dijo. Así que algo que les puedo compartir es que no estaría mal preguntarles, ¿no? Me parece que sería interesante. ¿Cómo será el arranque? Y la verdad que no sé. No sé cómo será el arranque. Yo tengo algunas claves para vivenciar esta nueva forma de estar en la normal, ¿no? O vivir en lo normal. Vamos a tener distanciamiento social claramente identificado como un elemento de asegurarnos no contagiar al otro, ¿no? Porque está este planteo de que nosotros nos cubrimos con el barbijo para no contagiar al otro. Y el otro lo hace por nosotros. El tema de la bioseguridad en cadenas de valor, en alimentos. El tema de cambiar las costumbres, inclusive hasta de la forma de dedicarnos al espacio de entretenimiento y ocio, las compras, la biovigilancia en todo tipo de lugar donde haya una concurrencia de gente importante, ¿no? Me imagino terminales de trenes, terminales de ómnibus, aeropuertos, puertos, concentración de mucha cantidad de gente. Va a haber todo un proceso de biovigilancia muy importante. Así que algunas cosas que me parecen clave para tener en cuenta de lo que va a venir y ya se está instalando. Acá hablamos un poquito del consumo, de cómo cambió la mirada del consumidor, que es lo que hablábamos recién. Algunas acciones que yo creo que son clave en este momento, si fuese hoy PYME de vuelta, ¿no? Dejar el individualismo. Tenemos una particularidad, por lo menos los latinos, pero nosotros en particular tenemos una mezcla muy, muy especial de sentirnos un poco los únicos en la selva que pueden hacer algo, ¿no? Nos cuesta aliarnos, nos cuesta aliarnos. Yo creo que tuve la virtud en su momento con el equipo de socios que teníamos de entender esto allá por el año 2000, 2001, en plena crisis como tantas de las otras que tuvimos aquí, de poder pensar creativamente y aliarnos con algunas otras compañías y empezar a trabajar en conjunto sobre problemáticas que nos ponía algún otro cliente o algún nuevo cliente delante. Pensar disruptivamente me parece que es clave también. Yo ahí pongo dos frases o dos preguntas que son de rigores. ¿Qué tal sí y por qué no? ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene la capacidad de poder juzgar o prejuzgar una idea disruptiva, una idea diferente, donde estoy pensando un nuevo modelo de negocio, un nuevo tipo de cliente, un nuevo tipo de abordaje a ese cliente, le llego por un canal distinto, mi actividad en función de ese cliente es otra, de una manera me manifestaba antes con ese cliente y hoy de otra. Y co-crear. Co-crear me parece que también es una clave interesantísima en estos tiempos, ¿no? Transformar los negocios, hay que hacerlo a como de lugar, con algunas premisas, agilidad y flexibilidad para decidir y actuar en tiempo y forma. La transformación digital que se viene, y digo digital porque es la más
impactante o la de mayor cantidad de crecimiento en este último tiempo, se aceleró muchísimo, pero los procesos de transformación en general que se están acelerando nos permiten acceder a soluciones que no teníamos posibilidad de acceder antes. Y volviendo al enfoque de la empresa PYME, ¿no? Del empresario PYME, que está más preocupado por cómo sobrevivimos a la caja de los próximos 30 días, ¿no? Había un estudio del JP Morgan que decía en febrero que la caja promedio de una encuesta que hicieron sobre 150.000 pymes a nivel global daba que entre el día 27 y 28 se terminaba la caja activa de las empresas. Y es verdad, de hecho nos ha pasado. Muchos de los indicadores que tenías vos, Dayan, tenían que ver con PBI que se va a derrumbar, exportaciones que se derrumban. En este momento creo que había entre 10,5 millones de personas afectadas e infectadas con coronavirus, 30 o 40 millones de personas sin puestos de trabajo en países no centrales, no me quiero imaginar en países del calibre de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y una mortandad temprana de startups importantísima, ¿no? Así que por eso les propongo transformar y acelerarse. Repensar los productos y servicios que ofrecen, esto que les decía, ¿no? Me debería juntar con los clientes de alguna manera. Tengo la chance de hacerles una entrevista, una interconsulta, una encuesta, tomar un café digital, preguntarle a aquellos que eran clientes de toda la vida. Y no tiene que ver solo con el cliente en el negocio de tipo B2C, sino aquel que me compraba, que era el comprador, o la persona que era el decision maker, aquella persona que decidía por mi compra en la compañía. Me parece que también es importante. Aprovecharse de la tecnología, que es el gran protagónico hoy. De hecho, la compañía que armó Alfonso hoy, justamente entiendo que fue vista en una oportunidad increíble por aquella compañía que decide de alguna manera integrarla. Y fue por eso, ¿no? Y algo que no es menor, que es el ánimo de las personas. Yo lo que he notado es que hay un gran desánimo por la incertidumbre, como bien planteabas también, Dayan, que tiene que ver con que en realidad no sé cuándo se normaliza, más que cuando salimos, porque estamos buscando esa normalidad que teníamos el 31 de diciembre, ¿no? A mí me preocupa un poco porque no creo que vuelva en el mismo set, va a estar configurado distinto ese arranque. Por eso decía, todos aquellos que tengamos la posibilidad de poder trabajar en repensarnos, anticipándonos al rearranque, me parece que nos va a permitir crecer muchísimo y darle una ventaja a la compañía que tenemos, ¿no? Así que para mí la clave es reinventarse, definitivamente. Interesante, algunas tecnologías que son las más buscadas hoy, son todas las que de alguna manera MIT las está viendo también, ¿no? En este cuadro ahí veíamos el retail como estaba mapeado de alguna manera la situación con algunos espacios dentro del retail que están para reinventarse pronto, muy rápidamente, en el tema de diseño y modas, en el tema de automotriz, industrias que hay que replantearlas de vuelta, completas, ¿no? Algunas que están bien, supermercadismo, consumo de producto alimenticio, farmacias, obviamente, todo lo que es la farma. Algunas claves que me parecían interesantes volverlas a marcar, las fui diciendo en la presentación, estoy un poquitín pasado, ya terminamos. Co-creación, cooperación, colaboración, complementariedad, esto que hablaba Alfonso de la interdisciplina es clave. Yo les cuento algo, en las primeras inversiones que hice en startups, pensé como yo mismo en la mía. Iba más por el equipo que podía resolver un problema. Y la verdad es que en mis propias estadísticas, los proyectos que mejor me van son los que más interdisciplinarios son. Así que adhiero a lo que decía Alfonso. Generación de oportunidades compartidas, ni hablar. Esto se puede dar entre aliados, ¿no? Así que me parece que eso también es interesante.
¿Cómo emprender en esto? Yo creo que hay alguna mirada que hay que hacer sobre lo que es la regionalización, la posibilidad de tener hoy algunas iniciativas que estoy acompañando que tienen 3 o 4 empresas, 2 de Argentina, una de Chile y una de Perú para resolver un mismo problema. Es buenísimo. Yo creo que funciona lo regional, ¿no? La asociatividad complementaria. Hay que armar toda la asociatividad, ¿no? y que confluya en un buen contrato de partes para que todos estén contentos. Hoy tenemos mucha capilaridad en países del tamaño de los nuestros, donde las ciudades emergentes también, promovidas por BID, están como tomando la posta de la descentralización de los grandes centros urbanos, con lo cual ahí también veo una oportunidad impresionante para desarrollo de potencialmente negocios de nicho, negocios locales y transformarse en nuevos polos productivos o de desarrollo. ¿Cómo planteo yo construir este camino? Esto es simple. Para mí primero hay que investigar mucho, hay que analizar. Yo tengo siempre algunas fuentes de referencia que voy consumiendo. Acá puse algunos logos de los que habitualmente informes que consumo. Es necesario tener en cuenta que esto es lo que mejor debería hacer al principio, ¿no? Buenas fuentes de información me van a poder permitir establecer un muy buen marco de análisis contextual, ¿no? Herramientas de análisis que nunca faltan, ¿no? Las que son más bien de tipo subjetiva, de cualificación. Pestel, FODA, matriz de riesgo, 1000 herramientas, yo ahí señalo 2 o 3 que me parecen clave. Otra cosa interesante es empezar a pensar en flujo económico financiero simulado. Hay que plantearse escenarios donde haya escenario muy malo, medio y bueno, pensando en tener la posibilidad de una mirada más amplia y poder pivotear entre los escenarios según lo que ocurra. Perdón. Algunas herramientas de navegación para empezar a hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? A mí me gusta desde el papel y lápiz y empezar a escribir ideas que pueda compartir, hasta alguna herramienta más, si quieren, más agile, como puede ser mind mapping o brainstorming. Pero la verdad que una tormenta de ideas la puedo empezar yo mismo, leyendo un periódico, viendo un artículo, pensando qué tal sí o por qué no, y empiezo a bajar en papel lo que yo creo que son las ideas fuertes que me van a permitir pensar distinto. ¿Cómo encarar un plan de trabajo para esto? Lo primero que me plantearía sería la posibilidad de que haya un análisis de objetivos SMART y poner 2 o 3 objetivos de corto que yo pueda cumplir y tratar de pensar cómo los voy a resolver. Ajusten los costos, cuiden la caja, mejoren los márgenes. Imagínense que sus negocios hoy estaban en una situación de cierta tranquilidad hasta de vuelta, 31/12/2019. Entonces trabajen en ajustar esto. Costos, mejoren los márgenes, mejoren los precios, no se queden cortos con los precios. La clave es no esperar, ¿no? Por ahí también, Diana, decías cuándo arrancar, antes de ayer, diría yo. No queda otra más que dedicarle el tiempo adecuado, ¿no? Planifiquen el trabajo y de vuelta pongo algunas herramientas tecnológicas que pueden servir. Midan para poder evaluar, sería proceso Lean Startup básico. Y compartan y co-creen con interdisciplina todo lo que se les ocurra. Vayan a las universidades, intégrense con las áreas de expertise que pueden tener municipios, que pueden tener gobernaciones, centros de emprendedores municipales, centros de emprendedores privados que tengan acceso de fondeo público. Vayan a hablar con competidores. Eran competidores en otro momento, en otro contexto. Hoy seguramente hay una posibilidad de hacer algo diferente. Colaboren, vinculen y ejecuten. Sin ejecución no se puede hacer nada. Y busquen modelos de ganar en las alianzas estratégicas. Como tenías a Einstein, Diane, yo lo tengo a Henry Ford, que armó, me parece, a mi criterio, una compañía basada en proceso. Soy sistémico, así que es lo que me atrae. Donde yo lo que tomo de esa frase es esto de juntarse es solo el comienzo, ¿no? Yo digo ahí, seguir juntos es un progreso, a veces es un milagro, porque hay que seguir juntos en esas alianzas entre partes,
donde todo el tiempo tenés que estar negociando, ¿no? Negociación sería como una palabra que es transversal a todo esto, ¿no? Y trabajar juntos le va a permitir garantía de ese éxito. Y emprender para reactivar es la clave, ¿no? Así que lo tenemos acá, después de no sé cuántos años, 10, 12 años, 15 años que no íbamos en un cohete al espacio de Estados Unidos, Elon Musk lo pudo hacer, ¿por qué no nosotros, no? Entonces, así que me parece que esto está perfecto. Así que sin más, quiero agradecer a todos y dejamos abierto el panel ahora. Entiendo que Dayan seguís con la exposición, ¿no es cierto? Exacto, Gabriel. Muchísimas gracias por tu presentación, Gracias a demasiado vos. interesante. Ya hay muchísimas dudas dentro del chat esperando, ¿no? Pero como en el día de hoy yo modero, yo voy a comenzar con las preguntas, voy a tomar ese privilegio. Son preguntas muy abiertas para ambos, quien quiera responder primero es libre de hacerlo. Voy a tomar lo último que dijiste, Gabriel, que emprender es la clave, posiblemente es la clave para empezar a salir de esta gran crisis, de esta gran pandemia. Y tomando lo que dijeron ambos, voy a formular la pregunta. ¿Qué nos falta para colaborar y generar interdisciplina en la cultura emprendedora latinoamericana? ¿En qué cosas deberíamos trabajar? ¿Faltan que las políticas públicas se reinventen, al igual que el emprendimiento? ¿Cómo? Entendiéndose que, como dice Gabriel, el mundo está cambiando, ya no volverá a la tendencia que nos guiaba hasta el 31 de diciembre del 2019, y esta nueva normalidad por el momento nos tiene en casa. Por ejemplo, no podemos como emprendedores y emprendedoras asistir a un cowork en donde se den estos espacios interdisciplinarios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo se fomenta? ¿Cuáles son los desafíos? Dejo libre la pregunta a Gabriel o a Alfonso o a ambos que me puedan responder en conjunto. Arranco yo. Hay que hacer lo que hace el MIT. Hay que hacer lo que hace el MIT, ¿no? Acá Alfonso tenía el dato. Yo creo que, a ver, son varios temas. Me parece que por un lado hay un tema de políticas públicas. Igual, yo creo que lo comentábamos en algún momento nosotros en el backstage. Hay acciones desde la política pública. Me parece que lo que no termina de haber es una integración entre lo público y lo privado. Esto que decías bien de universidades, industria, academia, empresa, industria y academia. Y la realidad es que me parece que lo que nos queda a nosotros desde lo privado es ponernos a trabajar en ir en búsqueda de, ir a buscar a las universidades que nos ayuden. Yo colaboro con varias universidades que tienen centros de emprendedores abiertos, tal cual como dice Alfonso del MIT. En el interior del país nuestro tenemos unas cuantas universidades que funcionan así, que tienen, de hecho tienen hasta competencias abiertas para que pueda venir gente con innovación abierta en este caso. Por lo menos es lo que yo creo, ir a buscarlas a donde ocurre esa interdisciplina, ¿no? Y otra cosa que nos pasa desde lo universitario, por lo menos en nuestro país yo he visto que pasa mucho, es difícil que las facultades de una misma universidad trabajen en comunión sobre un mismo objetivo. Hay que armar programas específicos que tengan que ver con el trabajo de carta orgánica que permita hacer esta interrelación entre las facultades para encontrar un objetivo en común, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho primero en armar las bases y condiciones para que eso ocurra, ¿no? Perfecto, buenísimo. No sé si ahí Alfonso tenga algo que complementar ante esta respuesta. No tengo mucho y realmente carezco lamentablemente, del contexto de emprendimiento en Latinoamérica particularmente, porque no he tenido la dicha de desarrollar un startup en Latinoamérica todavía, pero sí, yo creo que Gabriel ha apuntado exactamente lo correcto. O sea, aquí lo que toca es crear estructuras donde, bueno, y yo aquí, el comentario se parece mucho a lo que mencioné del COVID-19 Challenge, crear estructuras donde personas de diferentes perfiles puedan colaborar ante un mismo problema o un mismo interés.
aquí veo una de las preguntas que tenemos en la sección de preguntas y respuestas en el Zoom, es relacionada a cómo interactuar, qué plataformas existen para esto. En el mundo norteamericano yo conozco, o sea, se pueden conocer muchas, o sea, si te vas a plataformas casi hasta como Reddit, funcionan bien para esto, donde yo lo que le recomendaría al individuo buscando desarrollar una idea con otras personas de diferentes perfiles es enfocarse en el problema que quieren resolver, en ponle el nombre, la misión que quieren, que tienen en mente o la trayectoria que quieren, si es hacer X, Y o Z, que sea eso un problema, y el cómo resolver ese problema, dejarlo abstracto e interactuar con diferentes personas que te puedan ayudar a pensar de diferentes maneras que ese problema se pudiera acotar. El cómo interactuar con esas personas, yo creo que eso, yo personalmente no tengo recomendaciones específicas, pero sí es buscar esas estructuras como lo que es el hackathon que hemos hecho o centros de emprendimiento en el mundo académico. Ahí, Alfonso, me queda una duda con lo último, es si la hackathon que crearon para Latinoamérica viene desde soluciones desde Latinoamérica o vienen de gente de Estados Unidos o de otras partes del mundo. Porque quizá ahí podríamos inferir la forma en que Latinoamérica trabaja bajo una mentalidad interdisciplinaria y cómo se está dando. Porque, y aquí también dejo abierta la pregunta a Gabriel, si en la Argentina existen este tipo de iniciativas, cómo se está llevando a través, liderada en este caso por ti como codirector, porque he visto en Perú que también existe este tipo de innovación abierta para dar respuesta, pero si entro a observar si tuvieron continuidad o no dentro de Perú, no he visto más resultado de la gente que lo lleva a cabo. Entonces, no sé, ¿quiénes dan respuesta a esta hackathon que lideras hoy en día? Bueno, específicamente relacionado al hackathon, de Latinoamérica. 80%, sí, este que tuvimos el 19 de junio, de un punto de vista, entonces lo voy a estructurar de dos maneras diferentes. De un punto de vista de los temas a tratar, las temáticas que se trataron durante el evento, estas todas salieron de sugerencias de colaboradores de la región, nuevamente, desde México a Chile, que nos propusieron, o sea, la manera en que interactuamos con colaboradores fue pidiéndoles, claro, apoyo en cuanto a difusión del evento, pero más importante aún, apoyo en identificar esas temáticas claves que necesitábamos presentar. Que teníamos compañías de Perú, organizaciones en Chile, organizaciones en México, organizaciones en Colombia, en Brasil, presentar estas sugerencias y bueno, y de esas desfilamos y resumimos 10, y eso se presentaron 10 temáticas durante el evento. En cuanto al grupo de participantes, 80% de los participantes vinieron de Latinoamérica, estaban en Latinoamérica. Así que la gran mayoría de los 1.500 participantes que tuvimos en este evento de Latin America versus COVID-19 estaban en Latinoamérica y no te tengo la información del por qué los equipos los equipos que se formaron, si eran equipos diversos, quizá era por el hecho de que había sencillamente una diversidad de perfiles en cuanto al grupo de participantes, pero también porque lo comentábamos, como parte de la introducción del evento, sí pedíamos, al formar equipos, traten de formar equipos con diferentes perfiles, pero sí, eran mayormente de Latinoamérica. Y hasta el momento no has visto barreras acerca del desarrollo del trabajo de estos equipos, más allá, obviamente, de la barrera de distancia física, geográfica, pero a tu experiencia con hackathon a nivel Estados Unidos, supongo. Sí. Hay barreras muy interesantes, o sea, definitivamente hay barreras en cuanto a conflictos profesionales o la capacidad de una persona de dedicar el tiempo necesario a una idea para poder desarrollarla, poder crear un proyecto sostenible. Ese tipo de barreras siempre han existido, pero pensábamos que la barrera física de no poder estar en un mismo lugar iba a ser algo importante, pero lo que hemos visto en estos eventos
Es que no, Claro. los equipos han seguido trabajando, es más, parece que trabajan con más fluidez. Entonces yo casi presento esta situación que tenemos de todos estar en casa, casi como una oportunidad, porque ahora tú puedes trabajar, alguien en Valparaíso puede trabajar con alguien en Buenos Aires perfectamente, sin gran fricción, porque todos tenemos la misma fricción ahora mismo. Entonces eso no ha presentado una barrera, pero sí otras barreras que se han presentado, nosotros la hemos ido tratando de apoyar mediante conexiones con organizaciones que están dispuestas a trabajar con equipos tempranos, por ejemplo, tempranos. Pero no tenemos mucha data aún, específicamente por este hackathon, porque solo han pasado 10 días, 9 días, entonces todavía no tenemos mucha data. No, de seguro el aprendizaje que se levante va a ser gigantesco. Y ahora sí voy a dejar de hacer mis preguntas para dar paso a las preguntas de la audiencia. Tenemos una pregunta que probablemente va más dirigida a Gabriel. Trata de la siguiente: ¿cómo se puede investigar a cabalidad los mercados latinoamericanos para comprender la viabilidad de los primeros años de las diversas ideas que tengo para solucionar un problema? Ahí, yo creo que va más a Gabriel, pero eres libre también de participar, Alfonso, en esta respuesta, pero por lo que nos comentaba Gabriel en su presentación. Gabriel, si está por ahí. Sí, estoy aquí. Ah, Estaba ya me pensando. estaba asustando. Dijiste, de que justo te que tiré había la ido pregunta, ya. no me pueden responder. No, anda bien. No, estaba pensando, porque en realidad es una pregunta que está muy buena, sobre todo por un tema, ¿no? Es muy difícil tener claro aspectos de viabilidad sobre mercados de una idea que uno tiene, cuando todavía es solamente idea, ¿no? En realidad lo que hay que hacer es investigar informes de mercado. Yo, por ejemplo, para Latinoamérica uso muchísimo la gente de CEPAL, que tiene excelente información, gente de BID. En algunos puntos, World Economic Forum también, que tiene muy bien segmentado lo que es información para cada país o para cada tecnología o para cada tipo de industria en particular. En realidad no vas a tener un lugar donde vos puedas hacer un doble clic y bajarte el informe que vos necesitas que te diga, sí, check, la aplicación que querés hacer está perfecto, arranca mañana. Es parte del trabajo, ¿no? Es parte del trabajo de detectar la oportunidad, detectar cuál es la captura de valor de la oportunidad. Es un trabajo temprano que ocurre después del proceso de la ideación, ¿no? Que es formar en mi cabeza cuál debería ser ese negocio que yo quiero definir. Sobre todo en esto de dimensionar el tipo de oportunidad, ¿no? Porque yo también considero que nos es más fácil abordar las oportunidades de negocio desde la necesidad que desde la invención, ¿no? A veces nos pasa que es más fácil, como surge desde la necesidad que uno tiene personal o que visualiza en el alrededor del contexto de uno. Entonces te encontrás que como eso parece ser un faltante, entonces yo vengo a aplicar una solución a ese problema. Entonces lo veo de ese lado. Y otra cosa que también encuentro, que nos pasa mucho también en la región, el desarrollo de negocios por necesidad más que por el análisis detallado de esa oportunidad posible. Entonces terminamos una actividad en cualquiera de sus formatos, relación de dependencia, independiente, trabajando en un proyecto con alguien y decido desvincularme para empezar a hacer mi propio camino. Y si es por una necesidad puntual de financiar o de fondear mi propia economía doméstica, y es un problema porque estoy todo el tiempo imaginando que tengo que solventar los gastos de mi casa y al mismo tiempo pensar un negocio que tiene que ser algo que me resuelva mi propia necesidad, ¿no? En definitiva. Claro. No me deja libre pensador para crear algo distinto, ¿no? Diferente. No sé si le respondo, pero... No, buenísima respuesta. Ahora vamos con la última pregunta de la jornada, me avisan por interno. Luis García, en primer lugar, nos comenta: felicitaciones por el seminario, importante la experiencia de los relatores. Yo también me sumo a esas felicitaciones. Y aquí va la pregunta. Bueno, dice: el rol del usuario cliente se ha tornado más relevante hoy con el confinamiento.
cómo potenciar lo positivo de esta pandemia y mejorar las deficiencias, cómo motivar a los emprendedores que recién comenzaban y que hoy se han visto abatidos por esta pandemia, cómo se vuelve a motivar. Qué importante. Y ahí es relacionado totalmente al espíritu emprendedor, la motivación y la capacidad de poder navegar en la incertidumbre. Ahí la dejo libre a cualquiera de los dos. Está muy buena la No, pregunta. muy buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta. Esta Como pregunta la me hace fórmula pensar en una secreta, frase. sí. Sí, bueno, esa fórmula no la tengo yo, pero me hace pensar en una frase que escuché a principio de esta crisis. Y bueno, que es que nunca se debe dejar pasar una crisis. Las oportunidades que dejan pasar, que suceden, que emergen por una crisis, solo se ven durante la crisis. Entonces, el hecho de que ha cambiado tanto la situación por esta pandemia, sí, tiene un impacto negativo en gran parte de nuestra economía y probablemente gran parte de muchos de los proyectos en los cuales trabajábamos. Pero también se han presentado muchas oportunidades. Y lo que sucede en un mundo de crisis es que no solamente se presentan nuevas oportunidades, también yo siempre lo considero que el hacer errores no es tan costoso, porque no vas a quedar mal si por alguna razón el proyecto no se da. Todos van a entender que es por la crisis. Entonces el coste de oportunidad, o por lo menos el coste que pudiera tener, que muchas personas piensan que un proyecto puede tener determinado de la reputación, se va, no existe. Así que tienes más oportunidades, tienes menos costes. Es un momento donde realmente yo le invito, y yo mismo lo estoy haciendo ahora mismo, o sea, como director de estos hackathons, he estado muy ocupado haciendo los hackathons, pero casi que quiero meterme en un proyecto en vez de organizar los hackathons. Porque si tomas un paso atrás y ves los cambios, todo donde hay un cambio, hay una necesidad para ayudar a ajustarse a ese cambio. Entonces, esa necesidad puede crear una oportunidad de negocio o generalmente una oportunidad de una nueva organización. Quizá no es una organización que vaya a generar mucho capital, pero sí puede generar de igual manera mucho impacto. Entonces, no quiero limitar también esta definición de emprendedurismo a solo las organizaciones que van a ganar mucho dinero, pero también piensa en las organizaciones que pueden tener un gran impacto, ¿verdad? Eso también, dependiendo de tu misión como individuo, eso puede ser algo muy importante para ti. Yo espero que lo sea. Rapidito, veo que hay una pregunta también en el chat relacionada al hackathon. He hablado mucho de hackathon, si no describí lo que es un hackathon. Un hackathon es efectivamente un fin de semana donde personas de diferentes perfiles se juntan a crear soluciones ante un problema. Se desarrolló la idea en un mundo de desarrolladores de software y hoy día se ha aplicado a muchos otros mundos. Pero efectivamente es una manera rápida de crear equipos que creen soluciones bien tempranas y son como competencias efectivamente que hacen eso. Pero con eso pauso y Gabriel, por favor, si quieres elaborar. No, a ver, volviendo al tema de animarse a emprender, ¿no? Comparto con vos 100%, Alfonso. Yo digo, es un nuevo mar de oportunidades. Las que estaban. Algunas de esas van a pasar a un nuevo contexto, ¿no? Pero las oportunidades son muchísimas. Te cuento un caso y lo comparto. Estoy trabajando con 2 startups y una pyme, enfocados todos en Argentina, al interior del país, en resolver un problema para una compañía mediana. Es una compañía que se dedica a la venta directa. Modelo de negocio, digamos, estrella de los Estados Unidos 100 años atrás, ¿no? Y que de ahí para acá vino creciendo muchísimo en la región. Entonces juntamos una pyme y 2 startups para encontrar una solución común que tenían en este momento para poder hacer la venta directa sin ir a la casa de nadie. Porque el problema era que no podían estar saliendo para hacer estas rondas que hacen entre los distintos clientes que son parte del mismo ecosistema, ¿no? Así que estaban planteándose qué hacer y ahí encontramos una solución que la tenemos compartida entre las 3 compañías para que termine siendo una solución que ya se disponibiliza ahora en 20 días más. Así que funciona.
funciona esto de repensar y ver oportunidades todo el tiempo, ¿no? Si vos mirás con el cristal adecuado vas a encontrar oportunidades a cada rato, en cada momento de tu vida, en el día a día, porque estamos todo el tiempo acá encerrados, ¿no? Así que tenemos esta posibilidad. Así que con eso creo que estamos bien de esta pregunta de mi parte. Buenísima, muchas gracias Gabriel y Alfonso. Me avisan por interno que ya debo cerrar las rondas de preguntas, que ya estábamos en el tiempo, incluso nos pasamos de esta interesante exposición. Quedan muchas reflexiones a partir de esto. En primer lugar, la más importante y que creo que compartimos en opinión, que una de las claves de salir de esta crisis es a través de la innovación y la importancia que juegan los emprendimientos y esta triple hélice del Estado, de empresas y la academia. No hablamos mucho acerca de las iniciativas de academia, pero sí, por ejemplo, la que lidera Alfonso a través de su iniciativa. Es súper importante entender que estamos en un proceso de transformación, que todo cambia. El mundo ya cambió y eso ya nadie lo puede discutir, que esta nueva normalidad nos es un llamado a volver a hacer las cosas, que esta crisis quizás nos va a permitir a generar una cultura del error, donde el error no sea castigado, todo lo contrario, sea una señal de autoaprendizaje, de un aprendizaje continuo. Y un honor haber compartido junto a usted este debate en el día de hoy. Desde ya la invitación a que nos vengan a visitar a Valparaíso, a que vengan a conocer nuestra casa de estudio y las que también pertenecen al consorcio. Qué grande sería tenerlos los dos físicamente acá, pero desde ya contar con el privilegio de tenerlos vía Zoom de manera virtual. Hay muchas, nos mandan muchas gracias, gracias también por transmitir estas señales de positivismo. En las crisis siempre se ve todo negro y una de las cosas muy importantes que escuchaba el otro día, que por ejemplo después de la crisis de la peste negra viene el renacimiento. Entonces quizás es una buena oportunidad de qué va a venir después de esta pandemia, así que a seguir en colaboración, a seguir en la cooperación y la confianza, por más que el mundo se nos venga todo abajo. Y así que desde mi lado, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este webinar Zoom. Muchísimas gracias por su tiempo y por aportar al ecosistema de la manera que aportan. No sé si Camila ahí ya entra. Ah, llegó Camila. Sí. Me gustaría, bueno, darle las gracias en nombre de las 3 universidades del consorcio a nuestros expositores, a nuestra moderadora por su gran disposición y por las presentaciones que nos dejan invitados a reflexionar. Aprovecho también de presentar al equipo del Consorcio 2030, que se ha encontrado backstage y que ha hecho posible que esta jornada y todo el ciclo del programa se llevara a cabo con éxito. Está ahí Gabriela, de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que estuvo coordinando ahí la plataforma. Se encuentra Cristian Díaz, que es de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile, y Felipe del Río, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, que probablemente ya lo conocen de nuestras jornadas anteriores. Quería contarles también que durante el desarrollo del ciclo recibimos más de 1000 visualizaciones y contamos con la participación de asistentes de más de 11 países. Y bueno, antes de terminar, tenemos el agrado de contarles que gracias a la gran convocatoria presente en los 3 webinars de nuestro programa Engineering Connection, es que decidimos llevar este programa más allá, por lo que los queremos dejar invitados a ser una parte de una nueva etapa del programa Engineering Connection, esta vez enfocada en prácticas profesionales para los alumnos de pregrado de las universidades del Consorcio 2030. En el chat podrán encontrar los correos, nuestros correos, para que conversemos sobre esta nueva instancia de cooperación. Por último, muchas gracias nuevamente al equipo, a Dayan, a Alfonso y a Gabriel y a nuestra querida audiencia por acompañarnos hoy. Recuerden que podrán encontrar los 3 webinars del programa en las distintas cuentas de YouTube de las Facultades de Ingeniería del Consorcio 2030. Muchas gracias de nuevo, que tengan una excelente semana y hasta pronto. Muchas gracias a todos, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias a Un todos. gusto, Chao, chao. cuídense. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Bye, bye. muchas Hasta luego. gracias. Chao, Estén chao. muy bien. Chao, chao.